Buenas, en este video voy a hablar sobre lo que revisé y aprendí de la unidad 6 sobre conflictos colectivos de trabajo, sus formas de solución y los medios de presión que se usan en estos casos. Todo lo que voy a decir se basa en la normativa costarricense, especialmente en el Código de Trabajo y la Ley 9808. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es los conflictos colectivos jurídicos. Según lo que dice el artículo 386 del Código de Trabajo, se trata de desacuerdos donde lo que se discute es el cumplimiento de derechos que ya están definidos en la ley, en el contrato de trabajo o en una convención colectiva. No es que se esté pidiendo algo nuevo, sino es que eh, una de las partes no está respetando lo que ya se acordó o estableció. Por ejemplo, si la empresa no paga el aguinaldo en la fecha que corresponde o no a los días de vacaciones que marca la ley, ahí estamos ante un conflicto jurídico. Para solucionarlo, primero se intenta hablar directamente o ir a conciliación, y si no funciona, se puede acudir a los tribunales. También, como lo indica el artículo 371 del mismo código, en estos casos los trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga, siempre que cumplan con todos los requisitos que la ley exige. El siguiente punto sería conflictos en el sector público y sus soluciones. Aquí la situación es distinta porque el Estado no es un patrono igual que una empresa privada. Tiene la obligación de garantizar que los servicios lleguen a toda la población. Los mecanismos empiezan igual, primero negociación directa y conciliación, pero si no hay un acuerdo, hay reglas diferentes. En los servicios esenciales, la huelga está totalmente prohibida. En otros casos, como educación o servicios de importancia trascendental, se permite, pero con condiciones. Hay que dar aviso con al menos 5 días hábiles y acordar que hay un plan de servicios mínimo para que no se afecte tanto a la gente. Si se pasa el tiempo y no hay acuerdo, se debe recurrir al arbitraje obligatorio, tal como lo establece el artículo 707 del Código de Trabajo reformado por la Ley 9808. En el siguiente punto vamos a hablar sobre huelga y paro y sus diferencias. La Constitución Política en el artículo 61 lo dice muy claro. El derecho de los trabajadores es la huelga y el derecho de los patronos es el paro. La huelga es cuando los trabajadores deciden suspender sus labores de forma conjunta y pacífica para defender sus intereses. El paro es lo contrario, es el patrono quien decide cerrar o detener las actividades como medida de presión. Otra diferencia importante es que la huelga tiene muchos requisitos que cumplir para ser legal. Por ejemplo, tener mayoría, avisar con tiempo, no usar violencia, mientras que el paro no tiene una regulación detallada, pero igual debe respetar los derechos de las personas y no afectar a servicios esenciales. Y en ambos casos, si se declaran ilegales, tienen consecuencias para quien lo realiza. Seguidamente vamos a hablar sobre efectos de la huelga y el paro legal. ¿Qué pasa cuando la huelga o el paro sí cumplen con todo y son legales? Según el artículo 379
del Código de Trabajo, la huelga suspende el contrato de trabajo solo para quienes participan. Eso significa que no se trabaja esos días y por lo tanto no se pagan salarios. Pero hay una excepción. Si al final el juez determina que el problema fue culpa del patrono por no cumplir sus obligaciones, entonces él tiene que devolver esos salarios a los trabajadores. Y en el caso del paro legal, el patrono tampoco paga salario por el tiempo que dure, pero no puede despedir a nadie sin causa válida. Si se declara ilegal, pues esto cambia. El patrono puede tomar medidas, incluso terminar los contratos, si los trabajadores no regresan al trabajo en el plazo que ordena la ley. Seguidamente vamos a hablar sobre los servicios esenciales. El artículo 376 del Código de Trabajo, reformado por la Ley 9808, dice que todos aquellos cuya paralización pondría en riesgo directo la vida, la salud o la seguridad de las personas. En estos casos, la huelga está absolutamente prohibida, por ejemplo, en centros de salud, seguridad pública, bomberos, agua potable, energía eléctrica o telecomunicaciones. La ley también habla de los llamados servicios de importancia trascendental, como recolección de basura, servicios bancarios o aduanas. Ahí se permite la huelga, pero no es obligatorio acordar servicios mínimos para no afectar a la comunidad. Tiene un tiempo máximo de duración. Por último, voy a dar una reseña, sobre la sentencia número 1317 del 1998. Esta fue la sentencia que yo elegí y es una de las más importantes que ha emitido la Sala Constitucional. Primeramente, las partes involucradas, varios sindicatos y trabajadores contra el Estado de Costa Rica para revisar normas que prohíban la huelga en cualquier servicio público sin distinción. Conceptos claves. Tenemos dos conceptos claves. Primero, aclara que no es lo mismo servicio público que servicio esencial. Público es todo lo que atiende necesidades generales, pero solo se prohíbe la huelga en lo que realmente afecte la vida, salud o seguridad. Segundo, establece que el derecho a la huelga es fundamental, pero no es absoluto, debe equilibrarse con el bienestar de la población. Y en la resolución final se declaró inconstitucional prohibir la huelga en todos los servicios públicos. A partir de aquí se definió que solo se puede limitar en los casos que realmente sean esenciales y siempre con claridad y proporcionalidad. De hecho, esta sentencia es la base sobre la que luego se construyó la Ley 9808, de la cual estaba hablando. Para ir cerrando, creo que lo más importante que me queda claro es el derecho a huelga. Es una herramienta muy valiosa para los trabajadores, pero no es ilimitada. Muchísimas gracias por la atención a este video.